Varios me han preguntado que si he visto el documental del Papa y otros muchos más se la han pasado criticándome por estar recomendando este documental. Y una vez más lo digo aquí frente a todos ustedes, les recomiendo totalmente ese documental porque lo tienen que ver. Ahora, a las personas que se lo recomiendo, principalmente a quienes viven o se imaginan vivir en una burbuja de una normalidad católica tradicional, que déjame te digo que eso ya no existe. Es decir, vivimos en un mundo poscristiano y la iglesia hoy en día no puede andar como con el piloto automático ahí por la vida, confiada en los censos sociales y en la normalidad bien vista, porque esa normalidad ya cambió. Me encantó el día de hoy en misa porque el sacerdote a la hora de la homilía no mencionó absolutamente nada de la película de Amén, pero sí dijo que hay muchos católicos que están criticando al Papa, y justamente hablaba que esas personas que se la pasan criticando al Papa y su magisterio son aquellas personas que nunca han leído nada y por supuesto que no conocen nada de su pontificado y por supuesto nada de su magisterio. El sacerdote decía una frase que me encantó y decía que muchos que lo critican anhelan momentos del pasado. Esas personas que se la pasan criticando al Papa son aquellos que están anhelando esos recuerdos del pasado que ya pasaron. Hay un dicho: el ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio. Por eso se llama presente. El pasado ya pasó y en este momento presente jamás un católico puede estar criticando al Papa. Recuerda esas frases: todo pueblo dividido contra sí mismo será destruido, y nosotros tenemos que estar muy bien unidos al Papa, sea quien sea. No por nada lo dice, que coherencia es lo que más nos falta a los cristianos. La coherencia es lo que más nos cuesta a los cristianos, incluso en el Vaticano, incluso en el Vaticano. A veces encuentro mundanidad espiritual en el Vaticano. Por supuesto que nos cuesta trabajo, hacer cosas buenas cuestan trabajo. Recuerdo un taxista que me decía: si hacer cosas buenas fuera fácil, todo el mundo las haría, y sin embargo no las hace porque cuestan trabajo. La coherencia es lo que más nos cuesta trabajo a lo largo de nuestra vida. A mí me da la sensación que hay muy pocos que de verdad tengan una fe como profunda y que de verdad pues la vivan en todos los aspectos de su vida. Me encanta lo que dijo el sacerdote en mi parroquia, porque justamente las personas que están criticando hoy en día al Papa son, o se supone que son, los que todos los días leen el Evangelio y leen la vida de Jesucristo, y el Papa no hizo algo distinto a lo que no hubiera hecho Jesucristo frente a estos niños. Con la chica pues no llega con lo moral y que le dice: oye, es que tú estás mal, está mal lo que estás haciendo, esto no es así. Pues no, primero, ¿qué fue lo que hizo? Pues la coge, le da su cercanía y de manera muy natural, a través de la conversación, a través de la amistad, que esta niña experimente, que conozca y al final de cuentas que reciba a Jesús en su corazón. Eso es lo que hubiera hecho el mismo Jesucristo, y eso es lo que está haciendo hoy en día el Papa Francisco en el documental. Además de que este documental no se trataba de convencer a nadie de nada, y tampoco se trataba de ver quién tenía la razón, sino que se trataba de ayudarse juntos unos a otros para entrar en razón. Ese era el objetivo. Si me lo preguntas, a mí se me hizo extraordinaria la manera que el Papa evangelizó hoy en día en un mundo, y sobre todo muy a su estilo. Por eso estoy convencidísimo de que el Papa Francisco es el Papa correcto en el momento correcto, porque entiende que la labor pastoral implica partir de una base de empatía y de acercar a las personas a la luz y al calor de la fe, pero no como una imposición, sino como una opción y una esperanza, como lo es el mismo Jesucristo, que tiene su mano extendida hacia cada persona. Te agradezco muchísimo haber llegado hasta este momento del video. Compártelo y quiero escuchar aquí abajo tus comentarios de qué opinas de esta película. Nos vemos la siguiente.